Yo quiero compartir una palabra que cuando me dijeron de tomar una palabra ahora en estos tiempos que estamos viviendo, en este parte del proceso y del diario vivir, ¿por qué digo del diario vivir? Porque tenemos que entender que tenemos que estar preparados, no simplemente para esto, sino para muchas cosas más que vendrán. Entonces, nuestra forma de afrontar las cosas y de ver las cosas son las cosas que nos va a ayudar a superar y a entender el propósito de Dios. David, te quiero, Dios te bendiga. Bueno, ¿qué me pongo cuando sé que toditos están ahí? Extraño, ¿quién diría que yo estaría haciendo esto y no estaría ahí cerca de ustedes? De verdad que son cosas que nada, que para los propósitos de Dios aquí estamos. Bien, le decía que anoche yo estaba orando muchísimo y estaba pidiéndole al Señor que me permitiera dar una palabra, aunque Dios ha estado tratando conmigo por medio de la palabra desde hace como 2 meses y medio. Y justamente yo ponía en mis estados sobre una prédica que hice en una iglesia hace mucho. Y luego anoche entendí que el Señor quería que yo hablara y profundizara un poquito más del tema. Y yo quiero hablarle a ustedes de lo que es una fe probada. O sea, nosotros sabemos y hemos hablado muchísimo de lo que es la fe, entendemos lo que es la fe, pero el creer y el aplicarla en nuestra vida es lo que nosotros todavía no lo aplicamos a los momentos de prueba. Y no solamente los momentos de prueba, pienso que Dios siempre se va más allá. O sea, la fe es parte de tu espíritu, la fe es la esencia. Y yo quiero compartir en Hebreos 12:2 esta porción de la palabra, pero antes de todo voy a pedirle a Dios, a ponerme en mis manos, que el Señor ponga una palabra, que el Señor esté utilizando mi boca, sobre todo, y que podamos ser edificados y que podamos entender lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Así que, Padre, gracias por permitirnos comunicarnos hoy, Dios. Gracias porque tu misericordia son nueva todos los días, Señor. Síguenos fortaleciendo a todos, Dios. Sigue uniendo la iglesia por el poder de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, que los que están allí puedan ser fortalecidos, puedan recibir la palabra de aliento, Dios, puedan recibir cada día más su identidad, Dios mío, para que otros puedan ser transmitidos de esa paz, de esa fe, de ese refugio, de esa fortaleza que eres tú, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces voy a hablar sobre Hebreos 12:2. Dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dice un poquito más adelante, dice, el cual por el gozo ha puesto delante de él y sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Amén, lo voy a dejar hasta ahí porque quiero nada más ese verso, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bueno, miren, sabemos que Jesús es el símbolo, el autor principal de la fe. Jesús es el perfeccionista, Jesús es el que perfecciona nuestra fe. Cuando hablamos de autor, estamos hablando de alguien que va mucho más por arriba de otra persona. Dice que Él es el autor, Él es el principal y el consumador, o sea, Él es el que ejerce la fe, Él es que la perfecciona. Entonces, cuando la Biblia nos habla que pongamos los ojos en Jesús, ¿cuál es el autor?
cuál es el consumador de la fe, es porque nos da a entender también que nosotros ponemos los ojos en otras cosas. Puede ser circunstancia, pueden ser muchos factores de nuestra vida. Muchísimas pruebas. Jesús fue uno de los primeros que fue tentado. Jesús fue llevado al desierto tentado, pero también mientras pasaba esa tentación, él también fue probado por Dios. Porque en estos tiempos que estamos viviendo ahora, en esta prueba que estamos viviendo ahora, porque yo la llamo prueba, porque a los hijos de Dios todas las cosas obran para bien y algún propósito, pienso que los procesos son de bendición para los hijos de Dios, porque algún propósito Dios nos va a enseñar y que tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla que estas cosas van a pasar. Entonces, si no tenemos una fe fundamentada en Jesús, si no tenemos una fe que pueda esquivar todo eso, entonces vamos a estar en las mismas cada prueba y cada paso que demos. Entonces, ¿cómo no probamos nuestra fe? Sin prueba, nuestra fe jamás va a ser probada. Entonces, Cristo de una manera nos habla prácticamente de lo que es la fe mediante su palabra. A veces creemos que tenemos la fe, pero cuando vemos las cosas que son contrarias, entonces empezamos a dudar. Y una fe probada no duda. ¿Por qué una fe probada no duda? Porque la fe que es fundamentada en Cristo, que está puesta a los ojos en Cristo, tiene una certeza y una convicción de que esto que está pasando va a pasar, pero no que va a pasar, sino es que nos va a enseñar a hacer lo que es mejor cristiano. ¿Le explico algo? El que no oraba, ahora tiene que orar. El que no oraba por el mundo, ahora ora por el mundo. O sea, Dios. El que no tenía una relación con Dios, ahora puede tener una relación con Dios. No podemos tener fe si no tenemos una relación con el autor de esa fe. Amén. Si no tenemos una relación con el autor de esa fe, no vamos a poder conocerlo. Lo primero que Jesús hace es llegar a tu espíritu, es conectar la fe con tu espíritu. Luego que la fe se conecta con tu espíritu, con tu alma, con tu mente, con tu corazón, tú te adueñas de la palabra. Tú te arraigas de la palabra. Yo estoy en un lugar que están pasando acontecimientos terribles, que espíritu de muerte, que tú ves a la gente llorando. Y Dios conoce que somos humanos. Dios conoce nuestro temor. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo temor. Jesús en el desierto pudo haber comido pan, pero él dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces, me da a entender Jesús como el autor, como el que procesa mi fe, como que me enseña a poner mis ojos, no en la televisión, no en lo que diga la gente, no en lo que vea. ¿Sabe por qué? Porque también la Biblia me habla que Jesús tiene las llaves del Hades, o sea, de la muerte y de la vida también. Va a haber tiempo, va a haber momentos que esa Hades, que esa puerta se va a abrir y se van a ir muchos sin Cristo. Pero también va a haber un tiempo que también esos se van a salvar. Por eso Jesús nos enseña y nos dice, prediquen a tiempo y afuera de tiempo. ¿Por qué a tiempo? Porque a tiempo muchos van a conocer a Jesús. Pero también él dice fuera de tiempo, lo cual me deja entender que fuera de tiempo, que esta situación va a haber muchos que se van a salvar y la iglesia tiene que estar preparada para recibir a los que están sufriendo, a los que están afligidos, a los que han tenido pérdida, a los que están pasando por procesos bien difíciles en este momento. La iglesia tiene que estar preparada para recibir a esos. ¿Por qué? Porque también hubieron muchos que se perdieron.
que se fueron sin Cristo, lamentablemente, pero también hay muchos que se van a salvar, gloria a Dios. También hay muchos que Dios le va a dar la oportunidad de salvarse y nosotros somos la cara de Dios aquí en la tierra. Pero para entender que somos la cara de Dios aquí en la tierra, tenemos que entender en cuál está puesta mi confianza. ¿Y sabe lo que significa? Confianza en hebreo significa patá, batá, y batá en hebreo significa refugio. Gloria a Dios. Y tú tienes que entender que Él es nuestro refugio. Que si mis ojos están puestos en Él, yo voy a entender el propósito de todo lo que pasa en la tierra. Bendito sea Dios. Dice la Biblia, le digo algo. ¿Por qué nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús? Porque nuestra atención a veces está dividida. Y para tener una fe probada, nuestra atención no puede estar dividida en muchas cosas, sino en el único eje principal, Jesucristo. Por eso también dice que miremos esos tesoros de los cielos, que fijemos nuestra mirada en el cielo, no en las cosas terrenales. Y por eso nosotros tenemos que entender que no podemos tener ninguna distracción que nos saque del propósito de Cristo. Ni siquiera las noticias, ni siquiera las muertes. Miren, Jesús sabe humanamente que a nosotros esto nos duele. Sabe que nos duele nuestra familia. Yo que estoy lejos de mi familia, que estoy lejos de mi padre, que tiene una condición, pero yo he aprendido que en esa condición Dios siempre ha estado conmigo. Yo he aprendido que si mi fe ha flaqueado, Jesús me dice, levántate, levántate, levántate y cree en mi palabra. Yo no puedo atormentarme si el que guía al mundo y lo sostiene es Cristo. Dice que nada nosotros podemos hacer preocupándonos. Dios nos da una posición para interceder y para orar. Y por eso nuestra mirada debe estar en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús intercede a la derecha del Padre con nosotros. Jesús murió por nosotros. Entonces, si Él hizo un sacrificio tan grande, ¿cuál es la razón de Jesús dejarnos en este tiempo? No hay ninguna razón. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tener de prioridad a Jesús? Porque Él es la esencia de tu vida. Porque Jesús es el que va a llenar tu alma. Porque tu mirada, tu corazón debe estar enfocada en Él. Porque todo lo que tú tienes se lo debe a Él, el aliento. Y porque tenemos que entender que nosotros somos del polvo y que del polvo vamos a ir. Pero tenemos un tiempo que tenemos que aprovechar. ¿Qué hacemos? Imitamos a Jesús, le hablamos a aquellos que no conocen de que cómo le vamos a decir, Cristo puede cambiar tu vida. Cristo, a pesar de estas situaciones, puede darte la paz que tú necesitas. Si no creemos, no podemos decirle a otra persona. Y dice la palabra que para poder acercarnos a Jesús tenemos que creer. ¿Sabes por qué? Porque Dios es como un amigo de nosotros. Jehová es nuestro Padre, pero es un amigo. ¿Por qué? Porque con un amigo tú tienes confianza. Y si tú necesitas algo, que él te preste algo, ¿qué tú haces? Tú le dices al amigo y le dices al amigo, necesito que me preste. ¿Y qué te hace el amigo? Ok, claro, te lo presto. Esa es la clase de fe y de relación que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de ese autor y de ese consumador, anoche mientras yo oraba, me llegó Egipto. Me llegó esa palabra tan hermosa en Egipto, cuando el pueblo estaba pasando, ya tenía 430 años y pico de esclavitud. ¿Y sabe qué me llamó la atención de Egipto, de Moisés, cuando Dios envió a Moisés?
la actitud que tenían los egipcios en ese momento. Había muchos que no creían en el Dios de su antepasado. ¿Por qué no creían? Porque ya tenían esclavizado 400 años. Imagínese usted que una pandemia dure 15, 20, 30 días, 2 meses y que le cambie la vida de un día para otro. Usted se desespera. Usted dice, pero Dios mío, Señor, ¿qué hago? Si todas las cosas han cambiado, ¿dónde estás tú? Y a Dios le agrada que tú le digas eso, Señor, ¿dónde tú estás? Y Él te va a responder, mira, yo soy el mismo de hoy, el mismo de ayer, el mismo de hoy. Y me llamó la atención la posición que tenían ellos. Pero había un grupo, que yo quiero que tú y yo seamos de ese grupo, había un grupo que decía, no, yo sé que viene un libertador, el Dios de mi antepasado, yo sé que viene. Yo quiero que tú seas de ese grupo que entienda que Dios tiene el control de esta situación. Que Dios quiere que tú y yo veamos mucho más allá de lo que estamos viendo. Y ese pueblo estaba totalmente esclavizado. Era un pueblo que estaba mal. ¿Qué está pasando con el mundo? El mundo se ha endurecido su corazón, le ha dado la espalda a Dios. Es necesario que Dios quebrante, es necesario que Dios salve. ¿Sabe qué? Yo he sentido que a través de esto muchos van a entrar por esa puerta. Porque el ser humano con lloro, con lágrimas, para acercarse a Dios tiene que ser quebrantado con Jesús. Y no es que a Jesús le gusta o a Dios que pasemos por cosas malas para ser quebrantado, pero Dios sabe que el corazón del hombre es un corazón duro. Aleluya, un corazón de piedra. Y por eso le hablaba a Jeremías, le dice, óyeme, yo voy a poner en ti un corazón de carne. Es necesario que para salir de ese éxodo nosotros podamos entender que Dios tiene que corregirnos y quebrantarnos, que Él tiene su manera de hacer las cosas y nosotros no somos quienes para darle parámetros a Jesús. Nosotros lo que tenemos que entender es que mi fe va a ser probada en esto y en otros mientras yo esté aquí en la tierra. Todas las cosas, yo me quedé tan impresionada con la palabra cuando dice que prediquemos fuera a tiempo y fuera de, porque nuestra posición ahora no va a entender muchas cosas. Porque si tú tienes el Jesús, muchos dirán, pero ¿cómo yo le digo a las personas que Cristo salva si la gente se está muriendo por un virus? Hay muchos que piensan así, muchos cristianos. ¿Y sabe lo que le dice la palabra? Dice, bueno, en este tiempo y en este momento es el momento justo para tú hablarles a aquellos. ¿Sabe qué dirá Dios? Bueno, yo estoy viendo mis hijos que son mi cara, que portan mi gloria en la tierra, la posición que tienen aquí ahora. Entonces, esto es para que nos movamos, para que la iglesia entienda cuáles son los terrenos y los escenarios que tenemos que vivir, que tenemos que caminar, que no solamente son las cuatro puertas de adoración, que tú eres la adoración, que tú tienes que entender que para que tú puedas discernir las cosas que están pasando, tú tienes que hablarle al vecino, que si tú restringes tu boca es porque tu fe todavía no ha sido procesada, pero cuando mi fe es procesada, yo con autoridad le hablo a la gente, le hablo al vecino y le digo, Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno y lleno de misericordia. Nosotros acudimos más a llenarnos de tanta negatividad en vez de tomar la palabra. Cuando la palabra me dice que ponga mis ojos en Jesús, es que no ponga mis ojos en las cosas que están pasando. Es que a mí me duele. Es que yo siento temor, pero no puedo poner mi temor y mi dolor primero que Dios.
sino que todo lo demás debe ser secundario. Y por eso nuestra fe va a ser probada mediante nosotros estemos en esta tierra. Dice que algo que también anoté es que los que no predicaban ahora van a predicar en el patio, ahora van a ser dinámicos, ahora van a buscar una forma. Entonces, señores, hay que tener un discernimiento y pedírselo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los que antes no predicaban, ahora, ¿qué van a hacer? Ahora tienen todos los escenarios, tienen la familia. Cuando usted no le hablaba de Cristo a su familia, ahora le tiene que hablar de Cristo. Porque la palabra me dice que hable a tiempo y afuera de tiempo. Jesús le está dando oportunidad al mundo. Le está dando oportunidad a usted, aleluya, de que usted pueda hablar, de que usted pueda predicarle a los demás. Dice la palabra que Él nos va a librar del lazo cazador y de la peste. Ay, santo. Miren lo que dice aquí claramente. En el Salmo 91. Yo quiero que, ¿sabe qué? Es que nosotros no nos apropiamos de la palabra. Nosotros no nos apropiamos de la palabra. Dice, en el Salmo 91:3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma Él te va a cubrir y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, y no temerás en el terror nocturno, ni saeta que vuelva de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aleluya, aduéñese de esa palabra. Aduéñese de esa palabra. Si la peste toca tu puerta, no significa que Dios no está contigo. Dice que Él te va a librar. Si tú pasas por procesos, es porque Dios te ama. Porque el que no pasa por el proceso, es imposible que conozca a Dios. Es imposible que el ser humano se humille. Pero para poder tener esa fe probada, tenemos que conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, con la voluntad de Dios. Tenemos que entender cómo estábamos y cómo estamos ahora. Tenemos que entender y pedirle a Dios que nos dé oportunidad para poder predicar en las calles. Pero ¿sabe cómo Dios puede creer en esa palabra? Cuando nosotros empezamos a predicar desde nuestra casa. Usted no puede ir a la Biblia, pero usted puede agarrar la Biblia en su casa con un grupo, con su familia y orar e interceder por el mundo. Si usted no oraba por el mundo, ahora usted ora. Si usted cantaba en la iglesia, ahora adórele en el baño, adórele en la cocina. Si usted antes no tenía tiempo para leer la Biblia, ahora usted tiene tiempo para leerla. Si usted antes no practicaba el bien, ahora usted puede practicar el bien dándole una comida a un vecino. Si a usted nadie lo conocía, ahora lo pueden conocer, aleluya, con su adoración que se escuche en todos los lados. Dios amaba a su pueblo. Dios amaba a Egipto. Lo amaba. Lo amaba. En ese momento, y mucha gente dudaba de esa clase de amor que tenía porque estaban esclavizados. Pero Dios le dio tanta oportunidad a ese pueblo que mandó a Moisés a hablarle a personas que no creían, a muchos. Pero había un remanente que creía que venía un Salvador a libertarlo. Quizá la posición de ellos
como ahora, quizás queremos que pase esto de esta peste. Pero Jesús nos dice, yo no quiero que ustedes nada más me pidan eso. Yo quiero que ustedes me pidan cambio en su vida, arrepentimiento. Yo quiero que ustedes quiten su forma de su estilo de confort. Yo quiero que ustedes le den prioridad a mi verdad. Yo quiero que ustedes le den prioridad a mi palabra. Yo quiero que ustedes valoren su vida porque ahora ustedes la valoran. Gloria a Dios. Y Dios tiene su manera de hablarnos y de probar esa fe. La fe jamás te tocará por afuera. La fe te va a tocar por dentro. Y la fe va a ser probada con muchas cosas de nuestra vida. Pero si tú tienes los ojos en el autor y en el consumador de esa fe, tú tienes la certeza, la convicción, como dice su palabra, de que Él es real, de que Él tiene el control de todas las cosas que pasen en la tierra y que todo es parte de un propósito. ¿Por qué? Porque las cosas no suceden si Dios no lo permite. Y Él es el poderoso porque si tiene en sus manos la vida y la muerte, tiene la autoridad y la potestad sobre esta tierra. Yo quiero que tú pienses en algo. Yo quiero que tu mente no esté pensando en la situación actual. Yo quiero que tú tomes la posición de hijo, la posición de entender todas las cosas que Dios te ha ayudado, te ha sacado. Y yo quiero que eso tú lo sientas en tu corazón y que tú puedas así agarrarte de todo esto y de ese propósito que tiene Dios y que tú puedas ir esta noche ante tu Padre y decirle, Señor, dame una fe a prueba de todo, a prueba de los tiempos, a prueba de los cambios. Dame una fe en ti. Perfecciona mi fe porque tú eres el primero. Tú eres el Dios poderoso. Tú eres el que el consumador de esa fe. O sea, Cristo es el ejemplo de que lo que es una fe genuina. Y Cristo quiere que nosotros sigamos ese ejemplo. Por eso que hay muchos diferentes tipos de fe. La fe genuina está puesta en el autor, pero la fe de doble ánimo, la fe inconstante, va a creer que Dios tiene el control hoy y que mañana se le fue de las manos este virus. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas personas cristianas me escriben angustiado y yo les digo, hermano, yo puedo sentir miedo en un momento, pero yo cuando tengo intimidad con Dios, Dios me dice otra cosa. Y usted no puede tener una fe fuerte, fortalecida, si no tiene intimidad con Dios. Para tener esa fe a prueba de todo, hay que tener intimidad con Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Cuando tú tienes intimidad con Dios, se da el temor, aleluya. Dios te habla, dice que habrá tiempo que Dios le va a dar visiones a los jóvenes, a todo el mundo. Este es el tiempo de la visión. Este es el tiempo de que Dios hable. Este es el tiempo de Dios establecer lo que estaba roto. Esto es el tiempo de que la iglesia entienda cuál es su cara, cuál es su faceta. Este es el tiempo de que dejemos de pensar en cualidades que nos impide, que quizás no son cualidades. Quizás, ay santo, son cosas que nos impide cercarnos a Dios. Y de lo más mínimo, la televisión, el trabajo, los problemas, muchas cosas nos impiden tener esa relación con Dios. Pero ahora sí, ahora tú te puedes levantar de madrugada, porque quizá el día tú estés cansado de estar en tu casa, trancado, pero seguro la otra noche tú vas a estar relajado. ¿Y qué excusa tú le vas a poner a Jesús ahora? ¿Estás cansado? ¿Llegaste del trabajo?
Entonces tenemos que entender que Jesús, su mirada está puesta en nosotros y que nuestra mirada debe estar puesta en Él. Por eso es que la comunión con Dios produce una seguridad y una confianza. Cuando tú tienes comunión con Dios, va a producir seguridad, mi gente. Va a producir confianza. ¿Sabe lo que están asustados? La gente del mundo. Lo que no tienen confianza y lo que no tienen seguridad en Dios. Esas son las personas que están mal. Pero cuando tú tienes esa seguridad y esa confianza es porque tú tienes una relación con Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar insegura si yo estoy orando y si hablo con mi padre. O no es mi padre que me va a hablar y me va a calmar. Entonces, la seguridad con Dios produce confianza. Aleluya. Solo que quiero que entiendan otra cosa más. Nosotros tenemos que empujar hacia Dios, no hacia otra cosa. ¿Usted sabe lo que sucede cuando usted quita su mirada en Dios? Usted se disuelve. El amor de Dios se va opacando y la fe se debilita. Cuando usted quita la mirada de ese autor, su fe se debilita. Se le vuelve fastidiosa la oración. Y yo sé que muchos se van a identificar con esto. Cuando usted quita la mirada de él, orar se le vuelve fastidioso. Tener una comunión con Dios también. A usted interceder por los otros no le llega ni siquiera a sus pensamientos. Usted se vuelve esclavo de la televisión, se vuelve esclavo de muchas cosas. Cuando usted quita su mirada en él, ya usted ni siquiera quiere ir a la iglesia, pero ahora no estamos yendo a la iglesia. Ahora tenemos que orar, pero eso se le vuelve difícil. ¿Por qué? Porque usted quitó su mirada de Jesús. Usted quitó su confianza en él. Y por eso es que es necesario que usted mantenga esa mirada puesta en ese autor. ¿Por qué razón nosotros tenemos que tener esa mirada puesta en él? Porque Jesús nos representa en el cielo, como hablé. Jesús nos representa en el cielo, pero Él es el que intercede por nosotros. Él es el que le dice al Padre, Dios. Cuando yo pienso en eso, que Jesús intercede por mí, mi corazón se quebranta tanto porque tenemos un abogado que murió y vino a esa cruz. Y es porque Él intercede por todos nosotros en el mundo. Jesús es la fortaleza. Jesús no permite y nos aporta todos los días de nuestra vida, nos aporta la bendición tan grande de tener esa confianza y esa certeza de que Él tiene el control de todo. Yo no puedo transmitirte mi fe y nadie te la puede transmitir. Tú tienes que buscarla y pedirla. Y tienes la oportunidad más hermosa del mundo que todavía estás a tiempo. Yo no puedo decirle lo que yo entiendo en este proceso porque tú quizá no me entiendas, pero si yo te digo a ti, óyeme, Dios está en control, es porque Dios me hace entender a mí que sí que Él está en control, pero quizás tú no entiendas que Él está en control porque tu mirada no está puesta en Él. Está puesta en la noticia, está puesta en todo eso. Y Él te dice, oye, pon tu mirada en mí y no en manada. Entonces, yo quisiera decirle tantas cosas.
Cuando Jesús fue tan tentado, Jesús tuvo muchos caminos y mucha opción para comerse el pan, para cuando le ofrecieron el mundo, tomarlo, pero él sabía que Dios le había dicho a él que él era el rey y que todo le pertenecía a él. Eso es apropiarse de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos mayor ejemplo. La Biblia nos habla de los tiempos y de cómo tenemos que vivir. Si la Biblia a nosotros nos dice que es el manual de vida, que nosotros tenemos un estilo de vida, no es que lo sepamos, es que nosotros podamos entender que Él es el manual. Que a veces nosotros queremos ver al otro tan prendido, pero nos falta conocimiento, nos falta detenernos a entender la palabra. Muy bueno sentirse con mucho fuego, pero es bueno entender la palabra para poder vivirla y aplicarla. Es muy bueno aplicarla y entenderla. ¿Sabe por qué? Porque usted puede vivirla de una forma, de una emoción, y pueda que todo esto de la pandemia pase y usted vuelva a ser el mismo de antes. Pero cuando usted pone sus ojos en Dios y ve el propósito de Dios, usted no vuelve a ser el mismo de antes. Usted cambia su mentalidad, usted cambia la actitud, usted cambia su adoración. Entonces Jesús quiere que nosotros cambiemos, pero no por la situación, porque entonces no es una fe que está puesta en Él, sino es una clase de fe que está puesta a las situaciones que pasen. Y Jesús no quiere eso. El Señor no quiere eso. El Señor quiere una fe a prueba de todo. Porque esto va a pasar, pero va a venir otra cosa, y va a venir otra cosa, y tú vas a pasar por muchas cosas. Tú tienes que estar preparado porque tú vas a pasar por muchas cosas, pero también tienes que entender que de todo Él te va a librar. El hecho de ser cristiano no significa que nosotros somos intocables. Es que Él nos guarda a nosotros y que Él iba a estar con nosotros, que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Gloria a Dios. También alguien que no conoce a Dios nunca va a poder entender cómo es la fe a prueba de fuego. La fe tiene que ser puesta a prueba todo el tiempo. Todo el tiempo. Usted sabe que yo estuve buscando el significado de Egipto en hebreo bíblicamente. Y Egipto significa tierra. Y en hebreo significa Mixaraim. Y Mixaraim significa encerrado, significa tribulación, significa angustia, significa miseria. Entonces, usted está entendiendo lo que el mundo está viviendo ahora. Imagínese que es un pueblo de Dios, Egipto. Hay no creyentes y hay quienes creen. Hay otros que no, hay otros que sí. Pero por los que creen, Dios acortará los días. Esto no va a ser para siempre. En vez de confiar, confíe y ore en la protección de su familia. Pase lo que pase, tenga una fe que le diga, Señor, pase lo que pase, hagas lo que hagas. Yo confío y creo en ti. Tú tienes el control siempre de mi vida. Pase lo que pase, tenga pan o no tenga pan. Que usted pueda decirle a Jesús, yo no solo vivo del pan, sino de tu palabra. Bendito sea Dios.
la vida de una persona que tiene esa mirada puesta en Jesús es muy diferente. Porque dice al principio, el autor en hebreo apunta directamente hacia Jesús y le recuerda y da el ejemplo que el padre siempre corrige a sus hijos, como yo le venía diciendo. Y dice que por tanto nosotros también, teniendo el derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted tiene que caminar con una fe a carrera por delante. Usted tiene que caminar con una fe tan fuerte, que usted puede entender que la carrera del cristiano tiene obstáculos y que usted va a pasar por esos obstáculos. Que la carrera, un momentico que estoy perdiendo, ya, ahora sí. Que la carrera del cristiano tiene obstáculos. Que la fe tiene obstáculos también, porque otras cosas le van a decir a ustedes que no tengan fe. Usted puede tener miedo a muchos escenarios. Yo puedo aquí tener miedo y decir, yo quiero estar en mi país, yo quiero estar con mi familia, yo puedo optar por eso y quedarme encerrada en el miedo. Pero yo sé quién es Dios. Y pase lo que pase y haga lo que él haga, es su voluntad. Ahora, el factor de usted es hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios haga con usted estará bien hecho, pero usted tiene que hacer la voluntad de Él mientras esté aquí en la tierra. Y prepararse para aquellos que están aquí, que están falta de Él, ahora hablarle. Por eso le digo, prepárese bien. Cuando usted no diga, bueno, Señor, porque sé que esta oración la han hecho mucho. Bueno, Señor, yo te prometo que después de todo esto voy a salir a la calle, voy a predicar. Y a lo primero mucho gozo, y voy para la calle, y voy a predicar, y voy a hacer. Y luego, ¡fua! Porque esa fe, es una fe que está fundamentada en lo que está pasando. Pero cuando tú le dices, Señor, conecta mi fe con tu espíritu, usted, mire, no se apaga. Cuando usted se vaya a apagar, viene Dios y lo levanta. Porque esto se trata de que Dios te vaya levantando, pero no es que tú te quedes dormido ahí. Entonces, nosotros vamos a caminar bajo una sola dirección. Los ojos en quién? En Jesucristo, no en más nadie. Vamos a estar caminando con una palabra tan maravillosa, que es que pongamos la mirada en Él, no en más nada. Es que nuestra fe va a ser una fe a prueba de todo. A prueba de todo. Que usted pueda decir, no me asusta lo que pueda pasar. Si tu camino estaba mal, ahora es el tiempo de que se enderece. Si tú estabas lejos del Señor, ahora es el tiempo de que te acerques. Si antes tú no orabas, ahora es el tiempo de que tú ores. Si tú no intercedías por tus hermanos, ahora es el tiempo de que tú intercedas. Si tú no buscabas a Dios con pasión, ahora es el tiempo que lo busques con pasión, con paciencia. Ahora es el tiempo y la oportunidad que tú tienes de ser lo que Dios te llamó a ser, para ser y para la luz del mundo. ¿Sabe qué? Mire, Dios anoche me ministró. ¿Y sabe lo que Dios me ministró? Que van a venir muchas almas, que hay muchas que se fueron, pero que hay muchas que van a entrar. Y si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no va a hacer nada para que esas almas sean cuidadas y protegidas.
Si usted no entiende que usted es una cara, un portador de la gloria de Dios en la tierra, usted va a ser un muerto viviente en la tierra. Usted no va a dar frutos, aleluya, con las buenas obras. Todo lo que pertenece a Dios da frutos. Usted se va a preocupar por dar esos frutos. Que si su familia está preocupada, usted va a ser la boca de Dios en su familia. De eso se trata la fe en Dios. De eso se trata, de que en estas circunstancias usted entienda que esto no es para siempre, pero que también entienda que los tiempos anuncian la venida de Él. Que usted entienda que el propósito de Dios va mucho más allá de lo que usted se imagina con su vida. Que si usted estaba estancado, usted va a crecer, gloria a Dios. Que si usted no podía sentirse libre de adorar a Dios, ahora usted puede adorar a Dios en intimidad y en secreto. No, Dios anoche me mostraba Egipto y me decía, yo lo veo como si ustedes fueran ese pueblo. Pero yo lo voy a sacar. Y yo le di gloria a Dios. ¿Y sabe qué me llenó de alegría? De entender que yo tengo la oportunidad y usted de hablarle a otros, porque los tiempos todavía no llegan, porque dice que la palabra tendrá que ser predicada en todo el mundo y a toda persona. Pero el fuera de tiempo, usted no sabe cuándo le va a llegar su hora, usted tiene que estar preparado y aceptar la voluntad de Dios. Pero sabe, cuando usted se siente tranquilo y confiado es porque usted sabe que ha hecho la voluntad de Dios en su vida. No vive en ese temor, usted no está llamado para tener temor, usted está llamado para tener fe. Usted está llamado para tener confianza y seguridad en Cristo. Usted no puede tener ningún temor, que el amor de Dios tiene que echar fuera todo eso, que la autoridad que usted tiene de Dios, que lo que usted porta de Dios puede opacar todo tipo de enfermedad. Gloria a Dios. Que el virus no mate su fe. Gloria a Dios. Que usted, el diablo, no la ponga pequeña, sino que usted diga, fuerte soy en Dios y todo lo puedo con Él, porque Él a mí me levanta y me fortalece todos los días de mi vida. Aleluya. Porque yo sé en quién tengo puesta mi mirada, no en el hombre ni en lo que pueda decir el hombre. El hombre mata. El hombre está hecho de vivir por las emociones. Pero el hombre que alimenta su espíritu vive por la fe. Alimente más el espíritu y no la carne. Porque una carne jamás va a tener fe. Pero el espíritu sí constantemente va a estar lleno de esperanza y fuera de todo temor. Esto no se trata de que no me importen las cosas que pasan. Esto se trata de mi posición como hijo y hija de Dios aquí en la tierra. Necesito entender, para los grandes predicadores que predican en varios lugares, que le diga, vuelve al barrio, iglesia, métete en los barrios. Que le diga, ore por los enfermos. Señores, que cambiemos nuestra forma de pensar, que cambiemos una fe que no está basada en Cristo quizás, que a veces cambiamos nuestra mirada y la quitamos de Él, de ese autor, de ese perfeccionista de la fe,
de que va perfeccionando tu fe. Dios sabe que tú quitas tu mirada de Él, pero Dios siempre está buscándote al lado para que tú vuelvas y la coloques. Y lo maravilloso de Dios es eso. Yo siempre he dicho que yo nunca me gustó predicar en las iglesias, dentro de la iglesia, que mi lugar era afuera. Pero le dije a Dios que Él hace su voluntad. Y usted no sabe lo mal que usted se siente cuando usted sabe que tiene la oportunidad de hablar, que usted nadie lo limita y usted no lo hace. Pero si usted tiene ese sentimiento es porque Dios está tratando con usted. Porque el que no tiene ese sentimiento, entonces Dios no está ahí. Ya su mirada está puesta en el mundo. Y por eso Jesús dice, óiganme, no en el mundo que ustedes van a poner su mirada, es en mí. Yo soy la fuente de la vida, o sea, todas las cosas van a pasar, pero mi palabra va a permanecer. ¿Quiere que le diga algo? Habrá momentos que usted va a vivir solamente de la palabra. Dice que va a haber hambruna, que va a haber muchas cosas, que va a haber sequías. Y si usted no tiene una fe, se va a morir. Alimente el espíritu y conecte su fe al Señor para que usted sea saciado de esa fuente, para que su espíritu no muera. ¿Sabe por qué? Porque la fe hay que alimentarla. Santiago lo dejó claro. Usted tiene que alimentar esa fe porque se muere y se marchita. En eso es que nosotros tenemos que poner la fe. Porque él, despojándose de todo y sufriendo, creyó en su Padre que lo envió, no dudó. ¿Sabe lo que le dijo? Haz tu voluntad. Y eso es lo que tenemos que decir hoy. Padre, haz tu voluntad. Haz lo que quieras hacer. Así que todo fuera, todo temor. Yo quiero que usted use todo lo que usted tenga, las redes, todo lo que usted tenga a sus manos para usted hablar, para usted predicar, para usted decirle a la gente la grandeza de Dios, para usted decirle a la gente cuán maravilloso es Dios, cuán grande es Dios, para que usted pueda hablarle a las personas que no tienen a Dios, hablarle. Tiene una posición y una oportunidad en este momento. No se quede descansando, acostado en su casa, esperando que todo pase. Eso no es así. Esto se trata de que usted haga lo que usted nunca hizo. Usted no puede caminar ni salir a la calle, pero usted puede poner un plato de comida en la puerta. Hay muchas cosas, muchísimas cosas que podemos hacer para alimentar nuestra fe. Aparte de tener esa relación en secreta con Dios, aparte de tener esa comunión tan perfecta con Dios. Léjese de ruido y tránquese en su habitación y aproveche el tiempo que Dios le dio. Para cuando vuelva y le toque salir, usted salga fuerte. No de comida, sino de espíritu de Dios. No es que usted va a salir fuerte de papiarse, porque muchos alimentan esa carne y el espíritu ni agua. Seco de la palabra. Varón, pero deme una palabra. Bueno, la situación está fuerte, hay que orar. Hay que orar porque la situación está fuerte. Ajá. ¿Y quiénes son los que van a dar esperanza y vida a los que no tienen? Somos nosotros. Pero si usted alimenta esa barriga nada más y no alimenta ese espíritu, entonces, ¿qué usted va a dar? Usted lo que va a engordar y va a descuidar el templo del Señor.
Pero, y así no, varón, así no, varona. Alimenta ese espíritu. Conozca, conozca, pídele a Dios que le dé revelación en estos tiempos. Pídale a Dios que le hable. Yo creo en las revelaciones. Y después que usted ve cosas, usted no quiere volver a ver. Pero cuando usted ve, usted cambia. Entonces pídalo. Pídale al Señor que usted pueda decir, he sabido estar en todo tiempo y en todo momento. Que usted pueda decir, le doy gracias a Dios por la prueba, porque ella aumentaron mi fe. Le doy gracias a Dios por todo, porque en ella me afianzaron en la roca inconmovible. Le doy gracias a Dios por todo lo que tengo y por lo que no tengo, porque Él sabe lo que darme y lo que no darme. Le doy gracias a Dios porque Él sabe lo que merezco. Que usted pueda decirle al Señor que la perfeccione. Así que, si usted tiene un amigo, dígale a ese amigo que ponga su confianza en Dios a todo el mundo. Ya el diablo habla mucho de tragedia. Usted ve que el diablo está hablando en todos los lados de tragedia, de esto, de lo otro. Hable usted de fe, hable usted de esperanza. Ya no sabemos lo que está pasando. Entonces, usted como que escucha mucho, pero entonces hable usted de esperanza. Cállele la boca al diablo de lo que está hablando, porque le estamos dando comida al temor y a la gente que tema. ¿Sabe qué es lo que Dios me dio a entender anoche? Me dio a entender que la gente va a cambiar por esto por el momento, por lo que está pasando. Que la gente está asustada y clamando a Dios por el momento, porque hay un grupo que va a ser así. Pero hay otro grupo que va a entender lo que Dios está hablando ahora, en los tiempos. Que decimos, ay, si eso está escrito, pero creemos que nunca va a llegar. La palabra tiene cumplimiento, así como la esperanza, así como tiene que Él va a venir. Dice que velemos y que estemos atentos. Cuando dice velar, es que estemos orando constantemente y que estemos en comunión constantemente. Para que podamos tener esa primicia de lo maravilloso que es Dios. Así que debemos tener esos ojos puestos en Él. Yo me estoy conteniendo muchísimo porque aquí tú no puedes vocear y sé lo que tú eres. Dios santo, yo Dios mío, no me haga esto, pero no lo puedo. Yo quisiera como transmitirle eso que viví anoche, pero no puedo. No puedo. Y todo lo que me conoce como que de tranquila, pero también Dios ha tratado conmigo de eso, de la palabra, meditarla, de hablarla. Pero nosotros los dominicanos somos así, somos como mucho fuego, mucha leña, y no estamos como acostumbrados como a eso. Pero aquí tengo que hacerlo. Pero el hecho de que tú te adaptes a los tiempos no significa que tú cambies, no cambies tu esencia. Así que no cambie su fe y no se distraiga. No ponga su mirada en otra cosa. No ponga su confianza. ¿Sabe qué le digo? Es bueno que confiemos en los médicos. Es bueno. Pero ponga su confianza en Dios. ¿Sabe qué? La nación que primero ponga su confianza en Dios, esa fue a ser la primera nación que tenga la victoria. Primero es la confianza. Y escucho como... Ya, ahora sí. La confianza, primero es Dios. Y después te pone la confianza en los médicos y en todo el mundo. Pero primero es Él.
Y, y el enemigo tiene que a veces estar alegre porque dice esto, porque lo he escuchado, esto va a ser para que la gente crea menos, pero no es para que la gente crea menos, es que los que no creen no se van a salvar Dile hola. simplemente. Usted no se Hola. atormente ni se preocupe por eso. Ya, ahora sí. Yo quiero que el olor que saquemos ahora como a Daniel, que estaba metido ahí con esos leones, usted va a estar metido por esa habitación y que ese olor resplandezca sobre cada quien, sobre su familia y sobre las personas que están cercanas a usted. Eso es lo que yo quiero, que eso resplandezca sobre usted, que usted sea esa sal, porque este es el momento de que critican mucho a la iglesia, pero este no es el momento para usted criticar la iglesia. Este es el momento para usted ser la iglesia donde quiera que Dios lo lleve puesto. Así que los que siguen a Dios seguirán aumentando su fe. Los que no siguen a Dios seguirán confiando conforme las circunstancias y las situaciones que pasen. Los que siguen a Dios, aunque tengan su bolsillo vacío, siguen confiando y siguen creyendo, aunque no tengan nada. Acuérdese que esto no es por vista, señores, es que la palabra tenemos que aplicarnos. Esto no es por vista. Esto no es por vista. ¿Se va a dejar engañar entonces del enemigo ahora por todo esto que está pasando? Eso está escrito. Y no se preocupe que usted va a tener oportunidad de salir a la calle, pero busque muchas formas de hablar de Dios, yo. Y yo espero que todo lo que la iglesia esté pasando podamos entender y discernir. ¿Sabe que esto ha demostrado qué tan fuertes somos en Dios y qué tan fuerte está la iglesia? Así que no se me caiga, levántese. Y cuando usted se caiga, dígale al Señor que lo levante. Que ninguna peste, ninguna plaga va a tocar su morada. Recite ese salmo, pero no lo recite, créalo, confíe, confiéselo, confíe, agárrese del ese Salmo 91, que Él lo va a librar. Él a usted lo va a librar, como lo ha librado de todas. Este no va a ser la excepción. Quite el miedo y ponga la seguridad y la confianza en Dios. Así que Dios le bendiga. Quisiera como que luego de todo esto... Déjame saludarte, Neni, por favor. Víctor, sí, porque como no estamos, señores, mire, es que esto es fuerte, porque mire cómo estamos. Ahora la iglesia es por redes. Ah, Víctor. Dime, mi amor. Mi vida, Dios te bendiga. Quiero saludar primero a mi hija, primero que todo, para que después salgan a sus hijos. A sus nietos. Ay, ay, no. No, Tú de sabes que verdad, te amamos mucho por aquí. yo sé que sí, yo sé que sí. Estoy un poquito agripada, pero desde que yo vine estoy así, agripada. Y es un poquito como transmitir lo que siento, un poquito difícil cuando tú te sientes como restringida y eso, por quizá, para que no me digan, porque el que no tiene dinero cree eso, está loca, está eso. Entonces, no entienden lo que es eso, pero sí, ya por último, quiero decirle a todos que Dios está buscando unos adoradores y que le adoren en todo tiempo y que sobre todo
tengan esa fe y esa confianza. Amén. Gracias por esas Esa palabras. seguridad y esa certeza. Que oiga, que lo que yo he escuchado de poner y que es bueno que usted unja su casa, es cierto. Pero óigame, usted le puede poner todo el aceite del mundo a esa puerta. Y si usted no cambia, y si usted no tiene ese arrepentimiento genuino, y si usted no hace la voluntad de Dios, no va a suceder nada. Más que la cruz y más que usted unja lo que unja, pida al Señor que unja su cabeza con aceite del Espíritu. Amén. Para que usted pueda permanecer bajo cualquier cosa, usted pueda permanecer en el Señor. De eso se trata. No que Dios no saque nada más de esta, que Él siempre esté y sepamos que Él siempre está. Edimar, Dios te